Hola nuevamente, vamos a seguir hablando de los procedimientos fiscales, de la ley de procedimientos fiscales. Hoy toca el caso de clausura, que es una sanción por ciertos incumplimientos que va a decir la ley. ¿Sabías que podés ir preso por violar la clausura? Es decir, se te va a dictar una clausura por determinadas condiciones que vamos a hablar en este video, y si la violás se te puede aplicar una sanción de prisión de 10 a 30 días y el doble de clausura de la que violaste. Así que es muy importante la información de este video para vos, tenerla en cuenta, vamos a hablar de eso. Bien, hablemos de clausura entonces. Serán sancionados con clausura de 2 a 6 días el establecimiento local, oficina, recinto comercial, industrial o agropecuario, es decir, el lugar donde se desarrollan actividades comerciales o de prestación de servicios, o puesto móvil de venta, siempre que el valor de los bienes o servicios de que se trate exceda de pesos 20.000, es decir, casi todos en existencia. Quienes a. no emitir facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o la prestación de servicios que realicen en la forma, requisitos y condiciones que establezca la Administración de ARCA. ¿Sí? B. No llevar en registraciones de anotaciones de sus adquisiciones, bienes o servicios o de sus ventas. Esto es importante porque te lo pueden pedir para determinar cuánto tiene de ganancia un tercero. O las prestaciones de servicios de industrialización, o si llevaren fuera, además es importante para las deducciones del impuesto a las ganancias, o si las llevaren fueran incompletas o defectuosas, incumpliendo de las formas, requisitos y condiciones exigidos por ARCA. C. Encarguen o transporten comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin respaldo documental que exige ARCA. No se encontrarán inscritos como contribuyentes o responsables en ARCA cuando estuvieran obligados a hacerlo. No poseyeren o conservaren las facturas o comprobantes equivalentes que acreditaran la adquisición, tenencia de bienes o servicios destinados o necesarios para el desarrollo de la actividad que se trate. Otra vez para el tema de las deducciones. No poseyeren o no mantuvieran en condiciones de operatividad o no utilizaren los instrumentos de medición y control de la producción. Esto es para que no evadas IVA por las ventas, dispuesto por las leyes, decretos y reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y toda otra norma de cumplimiento obligatorio tendiendo a posibilitar la bonificación y fiscalización de los tributos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. G. En el caso de establecimiento de menos 10 empleados, tengan 50% o más de personal relevado sin registrar, aun cuando estuvieran dados de altas como empleadores. Es decir, tenés un local en blanco, tenés por lo menos la mitad de los empleados en negro. Si tenés más de 10 o más empleados, se te puede clausurar el establecimiento por 2 a 6 días. Sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder, se aplicará una multa de pesos de 200.000 a 7.500.000 a quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia y no lo registraren y declararen con las formalidades exigidas por las leyes respectivas. En ese caso resultará aplicable el procedimiento recursivo. Es decir, si tenés empleados en negro, te pueden poner una multa de 200.000 a 17.500.000. Si además tenés por lo menos 10 empleados y la mitad están en negro, te pueden clausurar el establecimiento por 2 a 6 días. El mínimo y el máximo de las sanciones de multa y clausura se aplicarán cuando se cometa otra infracción en las previstas de este artículo dentro de 2 años desde que se detectó. Es decir, cometer la misma infracción en un lapso de menos de 2 años, si se te clausuró el establecimiento por 5 días, se te va a clausurar por 10. Sin perjuicio de las sanciones de multa y clausura, y cuando sea pertinente, también se podrá aplicar la suspensión de uso de la matrícula, licencia o inscripción registral que las disposiciones exigen para el ejercicio de determinadas actividades, cuando su otorgamiento sea competencia del Poder Ejecutivo Nacional. Eso es claro. Entonces se te puede cerrar el establecimiento cuando no llevas la registración de adquisición de bienes y servicios o de sus ventas, cuando encargues transporte de mercaderías que no sean de tu propiedad sin el remito, sin respaldo documental, cuando no te encontraras inscrito como contribuyente cuando estuvieras obligado, cuando no tuvieras los comprobantes o facturas equivalentes
que acreditaran la adquisición de tenencia de bienes o servicios para el desarrollo de tu actividad. Cuando no tuvieras en condiciones de operatividad o no utilizaras instrumentos de medición para saber cuánta de tu producción vendiste. Cuánto produciste y cuánto de tu producción vendiste. Cuando tuvieras por lo menos la mitad de tus empleados en negro si tuvieras por lo menos 10 empleados. Y además, si tenés empleados en negro, se te puede poner una multa de entre 200.000 y 7.500.000. Seguimos. Artículos sin número. En los supuestos en los que se detecte la tenencia o traslado de transporte de bienes o mercaderías sin cumplir con los recaudos previstos, inciso C y E del artículo 40 de la presente ley, ese es el artículo anterior. C y E son las facturas y comprobantes de adquisición de tenencia de bienes para la producción y el transporte de mercaderías sin remito. Estábamos en acá, seguí. Los funcionarios o agentes de la Administración de Servicios Públicos deberán convocar inmediatamente a las fuerzas de seguridad con jurisdicción en el lugar donde se haya detectado la presunta infracción, quienes deberán instrumentar el procedimiento tendiente a la aplicación de las siguientes medidas preventivas. Acá había transcripto CIE, para que lo podamos leer al aire. Las medidas preventivas son entonces la interdicción, en cuyo caso se designará como depositario, es decir, se le saca la posesión de las cosas y se les da a otra persona, depositario al propietario, transportista o tenedor o a quien se acredite ser poseedor al momento de comprobarse el hecho. B. Secuestro, en cuyo supuesto se debe designar el depositario a tercera persona. Es decir, se te encuentra transportando cosas sin remito y que no tenés los comprobantes de las cosas que compraste, se te va a sacar la posesión de las cosas, se la va a dar al conductor o al transportista o al propietario, se la va a quedar el Estado y se va a tener a una tercera persona como depositario. En todos los casos, el personal de seguridad convocado en presencia de 2 o más testigos hábiles que convoque para el acto procederá a informar el presunto infractor las previsiones y obligaciones que establezcan las leyes civiles y penales para el depositario, debiendo en su caso disponer las medidas de depósito y traslado de los bienes secuestrados que resulten necesarias para asegurar una buena conservación atendiendo a la naturaleza y característica de lo mismo. Es decir, el depositario tiene que conservar las cosas y fijarse que no se estropeen. Artículo 41. Los hechos u omisiones que den lugar a la multa y clausura, y en su caso a la suspensión de la matrícula, licencia o registro habilitante, que se refieren en el último párrafo del artículo 40, deben ser objeto de un acta de comprobación. Es decir, se verifica que cometiste sanciones por las cuales se te puede clausurar el establecimiento, hay que hacer un acta. Esa acta te podés protestar y puedes ofrecer prueba en la cual demuestre que no cometiste la infracción. Vas a tener una audiencia. Esa audiencia va a tener lugar entre los 5 y 15 días, salvo en caso de que sea urgencia, que puede ser en un plazo de 2 días. El juez va a tener que dictar sentencia, es decir, se va a tener que pronunciar sobre si de verdad cometiste o no las sanciones en un plazo de no mayor a 2 días. A los fines de aplicar medidas preventivas, en el artículo agregado a continuación del artículo 40, como asimismo de decomiso de mercaderías, resultarán de aplicación previsiones del artículo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto. Es decir, esto de el procedimiento sobre cuándo se te va a clausurar el establecimiento. A tales efectos, cuando corresponda, se adjuntará el acta de comprobación, un inventario de la mercadería que detalle el estado en que se encuentra, al cual deberá confeccionarse justamente con el personal de la fuerza de seguridad requerida y los 2 testigos hábiles, etc. En el supuesto de verificarse razones de urgencia, esto es, procedimiento en 2 días antes de que se haga la medida preventiva, lo que te estaba diciendo hace un ratito. El acta deberá ser firmada por los actuantes y notificada al responsable o representante legal del mismo y testigos intervenientes en el caso. En la oportunidad de resolver, el juez administrativo podrá disponer
el decomiso de las mercaderías o revocar la medida de secuestro o interdicción. En caso negativo, se despachará urgentemente una comunicación a la fuerza de seguridad respectiva a fin de que los bienes objeto de procedimiento sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de costo alguno. Es decir, se te decomisa la mercadería por cometiste las fracciones de transportar sin remito o no tener las boletas de lo que compraste. Se te puede confirmar el decomiso, es decir, que se lo queda decomiso, secuestro e interdicción, o se te devuelve y no tenés que pagar ningún gasto. Artículo 42. Autoridad administrativa que hubiera dictado la providencia que ordena la clausura dispondrá sus alcances y los que hacen que debe aplicarse. Arca, por sus medios y funcionarios autorizados, procederá a hacer la efectiva de adoptar recaudos y seguridades al caso. Podrá realizar asimismo comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de violaciones que se traten. Es decir, va a hacer comprobaciones para que se verifique el acatamiento de la medida. Es decir, que estás cumpliendo con lo que te dijo Arca. Si no, vas a poder ir a la cárcel. Vamos a hablar de esto en breve. Durante el periodo de clausura cesará totalmente la actividad del establecimiento, salvo cuando sea necesario conservar mercadería por acciones de la naturaleza. Es decir, porque se pone fea, por ejemplo. Quienes quebranten una clausura o violaren los sellos o precintos o instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, será sancionado con un arresto de 10 a 30 días. Podés ir preso por violar la clausura. Tenerlo en cuenta. Y con una nueva clausura por el doble del tiempo de aquella. Es decir, te conviene no violar la clausura. Son competentes para la aplicación de las sanciones los jueces en lo penal económico de la capital federal. Arca, con conocimiento del juez que se llame de turno, procederá a instruir el correspondiente sumario. Ingresos públicos prestará, es decir, Arca prestará a los magistrados la mayor colaboración durante la secuela del juicio. Hasta acá el video de hoy, espero que te sirva, espero que se lo estaba buscando. Acordate que si la información es útil para vos, te puedes suscribir al canal. Y si estás necesitando asesoramiento jurídico, porque tenés una situación específica en la cual necesitas un abogado ya, te contactás conmigo haciendo clic en el link al teléfono que aparece en la descripción del video. Ahí me mandás un WhatsApp y agendamos una sesión gratuita de videollamada de media hora, donde respondo las dudas que tengas. Y si no, me mandas un mail al mail que aparece en la descripción del video. Ahí me mandás un mail con hasta 5 preguntas y te respondo lo más rápido posible. Entonces, si tenés una duda, me dejás un comentario en la caja de comentarios del video. Si necesitas un abogado ya, me mandás un mensaje al WhatsApp. Y si necesitas más información de esta, suscríbete al canal para no perderte los futuros videos. Nos vemos pronto.